Conrado, ¿has visto la que tenemos liada hoy? Así es. Hoy creo que vamos a hacer las cosas totalmente diferente. Nada que ver con lo que venimos haciendo normalmente, ¿no? De perros y gatos. De perros y gatos yo creo que hoy... Bueno, a lo mejor lo hilamos. Sí. ¿Por qué no? Pero hoy es que además no somos solo dos. Hoy somos tres. Así es. La cosa se ha Así es. Dice el dicho que no hay dos sin tres. No hay dos sin tres, así que bueno, tuve que caer yo acá para poner un poco de sabor al asunto, ¿no? Un poquito de... Bien, sí, es bien. verdad. Nos viene bien hoy, Samuel. Que por cierto, Sí. vamos un poco a presentar de lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de la corrupción. Además, hoy en día precisamente está bastante de moda. Siempre lo ha estado, pero hoy como que más. Y bueno, aprovecho la ocasión para un poco, si alguien nos está viendo por primera vez, que puede ser, oye, presentaros un poquito, para saber vuestro nombre fundamentalmente, quiénes sois y qué es lo que vais a aportar a este podcast. Así que, Conrado, si te parece, empezamos por ti. Bueno, mi nombre, como lo sabes, es Conrado. Ujú. Conrado, y me dedico a la alimentación de perros y gatos, pero el tema de hoy lo voy a enfocar desde el punto de vista teológico, bíblico, cristiano, Ujú. hablando de lo que tú has dicho, de la corrupción. De la corrupción. Que es mi especialidad, digamos, aparte de la alimentación. De la vertiente de empresario. Exacto. Ajá. Tu especialidad es investigar la corrupción, ¿no? Porque dijiste que la corrupción es tu especialidad. No me asustes, Conrado, por favor. No, ajá. No, Por las dudas, Mi por las especialidad es la alimentación Ah, ahora bien, de bien. perros y gatos, pero en el pasado era más bien la teología, ¿no? Bien, bien, bien. Se está dando un poco a conocer. ¿Ves por qué yo decía al principio del podcast hay que tener cuidado con Samuel? Sí. Aparezco yo, no se sabe qué puede pasar acá. Efectivamente. No Bueno, se sabe. No, pero Samuel, eso es bueno. preséntate, dinos quién eres, qué haces y qué es lo que vas a aportar en este día a este tema tan maravilloso de la corrupción. Bueno, como bien ya se ha dicho, mi nombre es Samuel, sí, tengo 19 años, Ujú. soy un estudiante de Ciencias Políticas, Wow. Estudio en la universidad que va a permanecer en el anonimato la ubicación. Sí, para que luego no te vayan persiguiendo. Para que luego no me persigan los fans pidiendo selfie. Y bueno, la verdad el día de hoy, bueno, súper agradecido por la invitación, re contento. Por mi acento creo que se darán cuenta que soy de Argentina, no, soy de Uruguay. Uruguay. Tenemos el acento muy parecido. Aunque es un al de acento muy Argentina. parecido. Es un acento O sea, muy parecido. Es difícil de distinguir. Claro, ¿verdad? pero el de Uruguay evidentemente es mejor que el de Argentina, ¿no? Ah, muy bien. Sí, vamos arriba Uruguay, vamos arriba la Celeste. Ahora es cuando yo corto. Ahora es cuando se... Ahora es cuando ya digo, Ahora para, cuando- ya vuelve está, al sí, tema. ya está. Y no, bueno, creo que vamos a ser capaces de, dentro de la medida de lo posible, llegar a cierta conclusión sobre la Ujú. corrupción. Y bueno, Vale. dado que soy un estudiante de Ciencias Políticas, a ver si puedo aportar mi granito de arena y comentarles un poco qué estudio yo y cómo se relaciona esto con la corrupción, ¿no? Interesante. Y bueno, yo ya sabéis mi nombre, yo soy Eduardo, soy abogado de vocación, tengo mi propia consultoría pues jurídica, legal, y un poco lo que quiero también aportar a vuestra vertiente teológica, espiritual y a vuestra vertiente también más de estudio político es un poco la perspectiva legal, ¿no? De todo este tema. Entonces, clarificado quiénes somos, vamos un poco a entrar en materia y vamos Así a es. hacerlo, además de la mejor forma, yo creo que se puede hacer esto, y es un poco entendiendo qué es la corrupción. Porque es muy curioso que la corrupción viene de una palabra en latín que significa corrumpere, es la palabra en latín, y significa romper en conjunto. Y eso es muy, muy interesante, es decir, ya no es una cuestión meramente individual, sino que es algo que hay una quiebra y una rotura, pero en conjunto, ¿no? También se puede entender como putrefacción, descomposición. Eso es a nivel etimológico. Pero a mí me gustaría que cada uno de nosotros expusiera desde su perspectiva qué es lo que entiende por esta palabra, ¿no? Corrupción. Entonces, Conrado, empiezo esta vez contigo. A lo largo del podcast voy a ir saltando, ¿de Vamos acuerdo? a ir Y en orden turnando. diferente. Bien, Nos vamos bien. a ir turnando, pero quiero empezar esta vez por ti. Desde el punto de vista espiritual, ¿qué es lo que tú entiendes por corrupción? Bueno, la corrupción desde el punto de vista espiritual es más bien una de las tantas consecuencias que a la base, y esto puede sonar un poco para hoy una palabra un poco pasada de moda, Ujú. pero es lo que en la Biblia o en el cristianismo se llama pecado. Ujú. Pecado es fallar, pecado es
no hacer lo que estamos haciendo según la normativa de Dios escrita en los evangelios o según las enseñanzas directamente de Jesús. O sea, el romper esas normas que Dios nos ha dejado escritas es lo que se llama pecado. Y de ese pecado surgen miles de cosas, como también entra uno más, que es la corrupción. Que no es que sea algo específico, digamos, pero la corrupción es eso, es romper los modelos que Dios nos ha plantado en su palabra y que es fruto, digamos, de la esencia que la Biblia llama pecado, si lo quiere llamar fallo, si lo quiere llamar fallo genético en nuestra naturaleza. Se le puede dar diferentes nombres. Cada religión le da un nombre diferente a lo que es esa naturaleza pecaminosa o naturaleza fallida que tenemos los seres humanos, que nos lleva a, de algún modo, a corrompernos, a hacer actos delictivos en menor o gran escala, cada uno según su oportunidad y su posibilidad. El que está abajo pues, corrompe en lo poquito que puede. El que está muy alto y tiene otras posibilidades de corromper, pues lo hace a otros niveles. O sea que el tema va por ahí, ¿no? Es un fallo, digamos, en el alma humana, genético, que lo traemos de generación en generación. Y podríamos llegar a concluir entonces que este concepto de la corrupción tiene un origen, vamos a decir, prácticamente desde la creación misma. Es decir, desde el momento más original eso ya existió. O sea, no es algo que sea nuevo, que se ha inventado ahora en el siglo XXI, sino que ya tiene un trasfondo mucho más original en la historia misma de la humanidad. Exactamente, porque si analizamos la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que nos preguntamos, ¿pero qué nos pasa? ¿Pero qué nos pasa a los seres humanos? ¿Por qué la estamos siempre combinando? Si tú miras la historia, mira, hay una estadística que ha sacado el Instituto de la Paz, que se llama, que está en Suecia, y ellos han hecho unos estudios y han dicho que en 6.000 años de historia de la humanidad, solamente hubo un periodo de 25 años de paz, de tranquilidad. Fíjate. O sea que, y uno se pregunta, ¿pero qué nos pasa? ¿Pero qué tenemos dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, o como lo quieras llamar? ¿Qué tenemos que no podemos vivir sin guerra, sin paz, sin tranquilidad, sin corrupción, sin fallar, sin destrozar? Todos los seres humanos en realidad señalamos a los demás, pero nos damos cuenta que nosotros también vivimos en una guerra interior, en un conflicto interior con nosotros. Y a todos nos pasa eso, ¿no? Es como si... A todos. Y es algo sorprendente, si me permiten, ¿no? Sí, claro. Porque me parece que lo que a mí en lo personal me llama la atención es cómo es como un patrón que se repite, ¿no? Se reitera en todos. O sea, es como si nos hubieran inyectado con algo a todos, que todos lo tenemos, ¿no? Y, o sea, fíjate, de esto que mencionabas, por ejemplo, de cómo hace 6.000 años, que, o sea... No somos capaces como seres humanos en este planeta de perpetuar la paz. O sea, siempre estamos en constante conflicto y hablando yo como desde el punto de vista político, ¿no? Ver cómo estos conflictos se dan mayormente a gran escala, ¿no? Y ver cómo, fíjense qué interesante esto, cómo en ocasiones por meramente intereses personales, intereses privados o pueden ya ser económicos o justamente los políticos también, ¿no? Dos presidentes de dos países tienen una discrepancia y por esa discrepancia llegan a mandar a ejércitos enteros de jóvenes así, de mi edad, de unos años más, a la guerra, a matarse, para intentar solucionar un conflicto armado entre dos ellos. Personas que están en una posición... En una posición jerárquica altísima, ¿no? Y ellos no van a la guerra, ellos mandan a otras personas inocentes. Encima, esa es otra. De hecho, bueno, es que estamos tocando, muchos temas de forma casi, iba a decir sutilmente, pero creo que ya incluso de forma directa, que lo vamos a desarrollar a lo largo de lo que es el podcast, ¿no? Porque al final, de lo que creo que también estamos hablando es que corrupción no es una única cosa. Bueno, de hecho, desde el punto de vista legal, corrupción como tal no es un delito.
O sea, no está tipificado el concepto de corrupción como delito, sino que hay diferentes vertientes dependiendo de el acto en sí que se comete. Pues hay el delito de cohecho, está el delito de malversación, está la prevaricación, en fin, hay una serie de conceptos que son los que realmente están, vamos a decir, abarcando todo lo que es el concepto general que venimos hablando de corrupción. Pero has dicho de cohecho. Me suena, sí. Pero específicamente a nivel, tú que eres legalista o jurídico, bueno, a ver, ¿qué significa cohecho? Y para que así un poco sea un concepto, tampoco vamos a explicar todo el derecho penal y que se entienda, pero cohecho es lo que comúnmente se conoce como un soborno. Una coima. La coima también, sí, exacto. Sí. Acá se usa coima, en España el término... No se usa tanto, pero tiene su misma raíz. Pero se entiende. Sí. Eso es decir, tú pagas por un favor. Es lo que comúnmente se conoce como soborno. Ese es el delito de cohecho. Sobornar a alguien. Sí. Eso es. Sí, que mientras estábamos viniendo para acá nos pararon los policías y vos le pagaste al policía, ¿no? Eso aquí no se da. Eso no se puede decir. Eso yo no sé si es un flash de tu infancia o qué. Mira cómo se escapa. Se escapa ahora. Pero en algunos países es verdad. La policía está muy corrupta en ese sentido. Sí, corrupta, obvio. ¿ves la palabra corrupta? ¿Por qué? Porque en vez de hacer una multa te dice, bueno, dame 100 pesos allí en esos países, dame 100.000 pesos y ya te dejo pasar. Entonces es eso, ¿verdad? En Uruguay con 100 pesos no se arregla mucho, pero tengo que poner un poquito más, pero sí. Sí, pero dependiendo del país, o sea, eso puede ser. Sí. O sea, y yo lo que no sé si estáis viendo una idea muy importante, y es que corrupción, cuando uno la dice, por lo menos aquí en España, lo primero que se le viene a la mente es la idea de corrupción política, porque es como lo más llamativo. Pero de lo que estamos hablando es de que corrupción como tal no solo que está vinculado a la naturaleza humana, sino que abarca muchos aspectos de la vida humana. Y eso es un poco lo que también quiero tratar con vosotros, ¿no? Es decir, ¿dónde se ve corrupción? ¿Dónde se ve corrupción? ¿Es solamente en política o se puede aplicar a otros aspectos? A ver, vamos a ir desde lo más fácil y de lo más visual a desgranar un poco esto, ¿no? Samuel, desde tu punto de vista, como estudiante de ciencias políticas, te hago la siguiente pregunta. ¿Tú ves corrupción en tu día a día o en lo que estudias? Bueno, yo creo que el ámbito en el que estoy, puedo decir que gracias a Dios no lo experimento como en una proximidad muy cercana, digamos. En la universidad. No es que yo lo vea o lo experimente, pero por poner un ejemplo, ¿no? Yo no lo he experimentado, pero sí me ha llegado, ¿no? Respondiéndote a tu pregunta en el ámbito de la universidad específicamente, sí me ha llegado, he escuchado que, por ejemplo, profesores que poseen cierto tipo como de relación un poco más amena con ciertos estudiantes, tienden a facilitarles un poco lo que es el acceso a los exámenes o el acceso a aprobar la asignatura, llegando al final del cuatrimestre, ¿no? Entonces, fíjense que yo creo que eso, sin lugar a dudas, es otra forma de corrupción. De corrupción, ¿no? Efectivamente. Y bueno, después, más allá de eso, si te hablo del ámbito político, bueno, yo creo que, como te decía, en el ámbito político, muchas veces en personas que trabajan para el Estado se logra ver mucho la corrupción, ¿no? Sí. No sé si han escuchado eso de que el poder corrompe a las personas, ¿no? Ese término, corromper obviamente viene de corrupción, ¿no? Y que he escuchado también mucho que cuando una persona posee poder, ahí se logra ver realmente de qué estás hecho, ¿no? Exacto. Cuando tenés poder... Su integridad o no. Claro, o sea, es que cuando uno Su tiene ética. tanto poder, había escuchado por ahí a una persona decir que... mentira, fue Eduardo que lo escuché. que el poder es como el dinero, ¿no? Entonces, en ese aspecto, en cierto aspecto, como que dependiendo de qué tanto te llegue de eso y el uso que tú le des, se va a probar o sea, qué tipo de madera estás hecho, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que dependiendo de eso, es que también se puede ver que, o sea, los índices de corrupción de un país, ¿no? Los lugares que son más corruptos o menos corruptos, puedo poner un ejemplo clarito.
de un lugar que es muy conocido por su corrupción, dos países en realidad. Por un lado tenemos a Venezuela y por otro lado tenemos a Argentina, ¿sí? Yo la mejor relación, ¿no?, con los argentinos. Pero Venezuela es conocido el tema. Pero de Venezuela es también mega conocido. Decir, perdón, Sí. Ucrania también escuché decir que tiene altos niveles de corrupción. Puede ser, Sí, o sea, bueno, o sea, yo soy de los que piensan que creo que no hay ningún país que se libre. No, obvio. Claro. En Singapur escuché decir que la han reducido a un alto Sí, no, nivel, la puedes pero reducir. es por los controles que hay, ¿no? Los Correcto. controles Claro. brutales. Y ahí que hay. hablaríamos un poco del tema de la solución, pero yo creo que no hay ni un solo país que exista en se libre. este mundo Se que se libre de la corrupción, ¿no? Entonces, es algo que está ahí por el simple hecho de que también quien dirige normalmente son personas, no son robots. No Los son, robots, sí, sí. creo O que no conozco, extraterrestres. o No son aliens, extraterrestres, ¿no? ninguno está dirigiendo un país y por lo tanto todos son seres humanos y es precisamente con lo que hablabas antes. Oye, a nivel de naturaleza humana, mientras que haya un ser humano que no utilice esos recursos de forma y de forma decisiva para hacer las cosas bien, incurre en corrupción, ¿no? Sí, es muy fácil, ¿no? Sí. Sí. De hecho, Conrado, porque Samuel estaba citando una serie de ejemplos, ¿no?, en algunos países, a nivel de país, que son muy claros. Hablas de, a lo mejor, el caso de Argentina, el caso de Venezuela es muy palmario. Sí. Bueno, aquí en España también no nos libramos, ni Igual- la reducimos. Igual creo. si quieren ahora después los especifico de qué ejemplos hablo. Exactamente. muy bien, Ahora muy bien. Dale. los cuento. Muy bien. Pero sí que me gustaría, por ejemplo, también, Conrado, que desde tu punto de vista me expusieras algún caso o algún ejemplo de corrupción, ¿no? Bueno, yo puedo hablar de lo que yo vivo y conozco, que es en el mundo de la alimentación de perros y gatos. Y Justo. ahí sí, lamentablemente, no se usa la palabra corrupción en mayúsculas, como se aplica en el caso de la política, ¿no? Pero sí hay corrupción también en la alimentación, ¿no? Por ejemplo, te están vendiendo muchos productos y los mandas a analizar, ves que te están vendiendo gato por liebre, con un Total. supermarketing bien, o sea, te están vendiendo basura, pero con el buen marketing consiguen compensar y presentarte oro por basura. Es decir, y por eso hoy en día tengo que reconocer que los perros sufren de tanta cantidad de enfermedades que antes no sufrían. Incluso el cáncer está en aumento, eso me lo están diciendo veterinarios, Fíjate. que son amigos míos. ¿Pero por qué? Porque estaban recibiendo una alimentación no solamente antinatural, sino también una alimentación que no es realmente lo que se está diciendo. Y eso también es corrupción. La gente cree que corrupción es solamente un tema de políticos, como tú has dicho muy bien, Sí. pero corrupción es mil cosas. Yo recuerdo, mira, me has dicho que te citas un ejemplo. Yo recuerdo estando cuando vivía en Alemania, a veces algunos, casualmente un argentino, me llamó y me dijo: Conrado, ¿podrías ayudarme? Tengo que ir a lo que es allí el INEM. Sí. Tengo que ir para renovar, no me recuerdo ahora bien exactamente, renovar el plazo del Sí. paro, ¿no? Y entonces, pero como yo no hablo muy bien el alemán y no me entiendo si me hacen preguntas raras, tú, como hablas bien el alemán, ¿me podrías acompañar? Bueno, vale, perfecto. Fui a su casa, cuando fui a su casa estaba pintando su casa, estaba renovándola internamente, estaba haciendo un trabajo el tío enorme, subiendo las escaleras, pintando. Y entonces cuando nos vamos de camino, lo voy a buscar, salimos de camino al INEM, resulta que coge 2 muletas y empieza a caminar todo ahí, todo con cojo y mal. Y digo yo, pero ¿cómo si recién te subías en la escalera y estabas pintando tu casa? ¿Y en qué quedamos? No te entiendo. No, Claro. es que me dice, tengo que demostrar para que me prolonguen lo que sea, ¿no? Bueno, y entonces a mí no me gustó porque digo, me estás haciendo a mí cómplice de una situación que a mí no me gusta, no me agrada, porque no quiero ser cómplice. Digamos, hablando en plata, si la hago, la quiero hacer yo, pero no apoyarte a tu fechoría, ¿no? A tu corrupción. Ahí es. Sí. Y entonces fuimos a lo que es el Arbeitsamt, que se llama en Alemania, que es el INEM, y fuimos allí, fuimos ahí, el hombre entró todo, ¿no? El Arbeitsamt, y también fuimos a otro lugar que sería
esto donde donde te dan la baja, ¿no? Sí. Lo que aquí sería básicamente, bueno, la seguridad social. Sí, algo así. Bueno, entonces fuimos allí y él con la muleta y todo, con la cara. Era un artista el tío, ¿eh? Este argentino era un Iba para actor. Sí, ¿qué te parece? Lo podían contratar. Ya me parecía, y claro, tenía que ser argentino. No. Le diste pie. Realmente lo que estás citando es un claro ejemplo que hoy en día, incluso en España, se están viendo cada vez más casos. Claro. Es decir, y eso no se ve como corrupción. O sea, no, apuntamos al político. Pero sin embargo, ese hombre normal y corriente, un ciudadano normal y corriente, eso no se ve, no se percibe como corrupción. Sí. Es que hay una cuestión aquí, y es muy importante que quiero así transmitir, ¿no? Que la corrupción parece que solo se puede incardinar en el ámbito político. Y en realidad no, por significado mismo que hemos comentado antes, por esencia de las cosas, realmente formas de corrupción hay pequeñas. Es más, yo soy de los que piensan que las grandes formas de corrupción que vemos a nivel de grandes personalidades públicas, grandes cargos públicos, no deja de ser un reflejo de lo que se hace ya de antemano. Sí, claro. A nivel particular. Correcto. Es decir, Correcto. Lo estaba citando Estoy de acuerdo. perfectamente. Es decir, aquí se ven muchos casos en los que las empresas tienen que llegar a contratar a detectives. O sea, fíjate, o sea, lo que antes veíamos en películas, Claro. Que tiene tela, y en dibujos animados, realmente se está dando en el día a día por parte de empresas que contratan a estos detectives simplemente para asegurarse de que el empleado que se ha pillado una baja efectivamente esté en Está una enfermo, situación que de verdad. justifique esa baja. Es verdad, es verdad. Y evitar de esa forma lo que se conoce como el fraude o bien a la seguridad social o el fraude a la empresa, que también. Y eso es una forma también de corrupción. Exactamente. Eso es. Y que no son políticos los que la ejercen. No. Y sabes qué, perdona, también yo pienso que esa persona, como ese que comenté yo, que iba Sí. yo lo acompañé para traducirle, para hacerle el favor de que estaba pintando su casa, subiendo esas escaleras y todo, y luego coge las muletas. Ese hombre, suponte tú, lo pones ahora de alcalde en un ayuntamiento. Claro. Con esa mentalidad. Con esa Lo pones incluso en el gobierno. No. Lo pones de dirigente de una empresa. Claro. ¿Qué ocurre con ese hombre? Ese hombre ya tiene ese gen dentro. Pero es que, Lo que pasa es claro. que él está haciendo ese fraude o esa corrupción al nivel que él puede llegar. Pero tú imagínate, si él claro. puede llegar a otros niveles Efectivamente. donde le pasan un sobre para que él le conceda una licitación a una empresa, un sobre de 1 millón de euros, pues ese tío se vuelve loco y lo coge, claro. Es que imagínate si estando en ese nivel, así como cualquiera de nosotros que no estamos en ninguna esfera política muy alta, ¿no? Sí. Estamos por acá, digamos, como abajo en el escalafón de los cargos políticos. Y estando ya en esta posición, este conocido tuyo ya era corrupto a su manera, en la manera en la que lo podía hacer. En el mínimo que él podía llegar. En el mínimo, en la manera en la que ya podía llegar a estafar a esta, como la Seguridad Social de Alemania. Sí. Imagínate cuánto más si estuviera en un cargo de jerarquía. Exactamente. Agárrate. Un cargo en una de las altas esferas, ¿no? Así. Imagínate, para que lo veas. Entonces, bueno, ahora sí, si me permite, me gustaría relacionarlo con algunos ejemplos que tenía, ¿no? Dale. Ya que estabas hablando de Sí, tu sí. conocido. Quiero dar 2 ejemplos. En primer lugar, el ejemplo de Venezuela, que es un ejemplo que yo creo que si lo menciono ya es como bastante Gráfico. se da a entender gráfico. Sí, muy creo que como conocido. que todos tendemos Total. a relacionar el concepto tristemente, el concepto de un país, Venezuela, que en su momento fue un país súper rico. Total. Y Y lo sigue siendo, ¿eh? Claro, en realidad. En realidad lo sigue siendo. Lo que pasa. En la realidad lo sigue Es una siendo. pena, es El una tema pena. es que la gestión de esa riqueza Exactamente. ha sido deficiente. Total. Y llevaron al país a Sí. un empobrecimiento Muy egoísta, total. ¿verdad? Un empobrecimiento también y a un matiz generalizado. Claro. Ahora, la riqueza, toda esa que sigue existiendo, Sigue. la cuestión, hilando con la idea de la gestión, es que se le han quedado unos pocos. Claro, claro. Y Ahí ese, es la ese es el corrupción. tema. Y quiero poner el Y ejemplo en nombre de ayudar Claro. al pueblo. Y- Claro. y peor, En nombre de ayudar hombre. al pueblo. Pero me lo quedo yo. Efectivamente. Y el pueblo. Buah. Claro, poniéndose- claro. Yo, por ejemplo, tengo un compañero de clase, ¿no? Con el que a veces hablamos de esto y él
Lo voy a decir y que él después sí que me escuche y bueno. ¿Es venezolano? No es venezolano, pero fíjate qué interesante cómo acá hay muchos grupos grandes de españoles mismo, por poner un ejemplo, las personas que defienden al PSOE, el Partido Socialista, tenemos como al partido similar, ¿cómo es el término? Como al partido que está en la misma línea en Venezuela, el PSV, o sea, el Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿no? Y la gente que vota aquí al PSOE, ¿no? Tiene esa idea de que el socialismo en su momento podría llegar a ser como una salvación, ¿no? Como que el socialismo es una especie de futuro, un puerto al que se podría llegar y que en su momento va a solucionar el país. Entonces, tengo este compañero que él me habla de que el socialismo en Venezuela no ha enriquecido al país, y yo le pregunto, ¿y por qué no? Y es que no se ha podido porque el modelo es imposible de gestionar. Es imposible de gestionar y de realizar porque el socialismo como tal se lo han dilapidado y el dinero público se lo han quedado unos pocos. Exacto. Y ahí yo lo agarré, porque él me dice, claro, es imposible de realizar. Yo te digo, pero tampoco debe ser tan imposible de realizar, ¿no? El tema es que en todos los países da la casualidad que se lleva adelante un gobierno socialista. Los pocos que tienen el poder ven tanto dinero y arrancan a querer, claro. Empiezan a quererlo para ellos. Total. El caso de Venezuela, no sé si le suena PDVSA, ¿sí? No. Que es la empresa petrolera, Petróleos de Venezuela. La que se privatizó. Claro, ¿qué ocurre? En su inicio y cuando, bueno, Chávez estaba como como entre bambalinas, digamos, en la previa de entrar al poder, ¿qué ocurre? Él está como que ahí empezó a hacer algunas maniobras, ¿no? Como decimos en Uruguay, algunas triquiñuelas para hacerse de dinero de PDVSA. Y una vez que entra al poder, él, que era el principal como abanderado de decir, bueno, yo amo al pueblo y todo tiene que ser de todos. A los pocos privados que había en Venezuela, no eran pocos, habían bastantes. Hay un video que es muy famoso de él que dice, este expropiese, este otro expropiese, este otro expropiese. Y toda la gente atrás aplaudiendo. ¿Qué quiere decir? ¿No? ¿Que lo convertían al Estado? Lo nacionalizaban. Sí. Vale, lo hacían del Estado. Entonces, vale. Lo quitaban de la privacidad. ¿Y qué ocurre? Para cogerlo. Claro, para que fuera público. ¿Qué ocurre? Que justamente todo, como en todos lados, lo privado, lamento, o será por un tema de gestión, o será por un tema de que simplemente es así. Lo privado funciona y mueve más dinero que lo público, es así. Sí. ¿Qué ocurre? Hoy en día creo que es al revés. Es al revés, pero por el tema de gestión, exacto. No por un tema de que sea así por naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, no me quiero enredar mucho. Lo que él dice, expropiese, los que eran privados, pasa a ser del Estado. Del Estado. Sí. Entonces, mucho dinero entró al Estado. ¿Y qué ocurre? En PDVSA, que fue la empresa petrolera de Venezuela, entró mucho dinero y ahí fue que se empezó a mover por detrás el dinero y empezó a ir unos pocos por ahí. Y así fue que muchísimo dinero estatal se empezó a ir y se empezó a fugar y se empezó a fugar. Exacto. Y con tanto dinero, ¿cómo es posible que nos estemos empobreciendo, dirían los venezolanos? Pues muy sencillo. ¿Sabes por qué? Porque normalmente, fijaros, y esto es una cuestión muy interesante a nivel legal, que en una expropiación, aquí en España hay una ley de expropiaciones, ¿no? Hay un sistema que rige ese tipo de operaciones. Normalmente se utiliza para, pues eso, diseñar bienes que sean de interés general. Léase, carreteras, claro. Pues obras públicas, etcétera, que se supone que van a mejorar la situación para todo el mundo en esa zona donde se hace esa obra / expropiación. ¿Qué es lo que ocurre? Eso, por ejemplo, sería, hablando en práctica, cuando tienen que hacer una carretera y pasa por tu terreno, sería. Efectivamente, por ejemplo, cuando pasa por tu terreno, ellos lo que hacen lo expropian, pero lo pagan. Exacto, ese es el matiz al que iba. Es decir, por ley, para que eso sea algo legítimo y que sea justo, lo que se produce es una compensación económica a la persona que es el propietario de ese terreno, vamos a decir, expropiado. Por el que va a pasar una autopista, por ejemplo. Eso es, puede ser un terreno o, como estás tú exponiendo en el ejemplo, puede ser una empresa. Ahora, una empresa privada. Ahora, la cuestión es la compensación, ¿de acuerdo? El problema de Venezuela, que eso comenzó ahí y luego
se reprodujo ese mismo modelo, esa misma forma de actuar de forma sistémica, es que la compensación justa que tenía que ir o bien a esa empresa o bien a todas las empresas, y ya no estamos hablando de grandes empresas, ¿eh? Esto yo conozco muchísimos casos en los que empresarios, vamos a decir pymes, aquí para que se entienda, les expropiaron su empresa y no les compensaron. En España. Imagínate. No, eso ¿no? en Venezuela. Ah, en Venezuela. Ah, en Venezuela. Entonces, Imagínate. ahí es donde se manifestó la mayor corrupción. En el momento en el que tú expropias algo y no eres justo en la compensación de eso, porque ni siquiera le compensas económicamente, Porque sino que encima te lo quedas De tú. cierta manera es como que te lo compre el Estado, ¿no? Es Porque como una compra. Claro, porque pues te lo dan y te paga. Si pero, fuera si una- pero si te lo saca y no te paga... Es como ahí un- es donde entra es como un la robo corrupción. también, ¿no? Sí, claro, Ese es el claro. Es como un robo, ¿no? Esa es la corrupción. Robo estatal, Sí, sí. ¿no? Ahí es donde se manifiesta la corrupción. Y por eso, precisamente, como no compensas a quien tú estás expropiando, aunque sea por un interés, vamos a decir, público, eso es lo que produce que el dinero deje de estar en la mayoría de la población y se concentre ¿en quién? En quien expropia, porque es que quien expropia Es el Estado. tiene una ganancia doble. Primero, el bien expropiado, Claro. sea una empresa, un terreno, un bien mueble, lo que sea. Pero es que aparte se está apropiando, y ahí es donde entra la corrupción, de la compensación. Y eso lo que hace es concentrar en un sitio algo que debería de estar redistribuido. Y por eso se produce la consecuencia, a raíz de esa corrupción, de una pobreza generalizada con un sistema que teóricamente debería de haber sido en bien o en favor del interés público. Del interés Claro. público. Pero cuando entra la corrupción ahí, cuando entra en juego la corrupción, ¿la consecuencia cuál es? La pobreza generalizada, bueno, que hoy vemos cómo está Venezuela. Porque el dinero que debería ser distribuido Eso por es. parte del Estado para, o sea, distintas obras públicas, ya sea obras públicas, sea servicio de mejor Sí, sí, educación, sí, 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 servicio sí, de, sí. no sé, de algo para la gente pobre, ¿no? Cuando ese dinero que se tiene que destinar para ese tipo de políticas se termina destinando totalmente irregularmente. En bolsillos privados. Claro, Exactamente. se da un manejo discrecional, ¿no? O sea, entre Claro. los amigotes, que somos nosotros los que estamos Sí, al sí, poder, sí, sí. que, o sea... Es que es muy triste. Es muy triste. Es triste porque Es tristísimo. yo escuché... Y ¿sabes? Perdón, ¿sabes Sí, qué es sí. más triste? Cómo la gente que está en el poder no le importa nada. Y esto está relacionado con lo que decía, cómo cuando te llega el poder, ahí se prueba, ahí la prueba de fuego para ver de qué estás hecho. Porque cuando te llega el poder y te empieza a llegar el dinero y empezás a hacer tan cara dura de Es muy expropiar difícil, todo, es muy tentador, ¿eh? claro, es súper tentador, Eso súper de- tentador. Claro, y de hecho, ahí estamos tocando un tema porque yo siempre he dicho lo mismo, y es que el poder y el dinero en realidad se asemejan en una cosa. Y es que dependiendo de cómo los uses, pueden ser algo beneficioso para la sociedad en general o algo que, si implica corrupción, puede perjudicar. Porque yo siempre, esto para que se entienda, digo lo mismo. Un martillo, ¿vale? Un martillo tú lo puedes utilizar para clavar un clavo y hacer una obra de, vamos a decir, una mesa como la que estamos aquí ahora mismo, que esté súper bien y que puede servir para un buen uso, ¿de acuerdo? Pero ese martillo, y perdón por ser tan gráfico, se puede utilizar para darle un martillazo a alguien en la cabeza y matarle. Claro, claro. Pero el martillo en sí es el mismo, no varía en un escenario y otro. Su esencia es la misma. El uso que se le da es lo que determina si es para un buen uso Sí, o si sí. es algo que refleja corrupción. Ah, Y lo ya. mismo con el poder y el dinero. Es decir, cuando a ti te llega el poder, si tú lo sabes gestionar bien, precisamente para aquello para lo que te han, vamos a decir, elegido en un contexto de elección pública, entonces lo haces para el interés de los demás. Pero en el momento en el que entra la idea corrupta de que esto que yo voy a utilizar en mi posición de poder no es para el interés general, sino para mi propio interés, No voy a asegurar mi futuro, el de mis hijos, el de mis nietos, bla, bla, bla. ¿no? efectivamente, ahí es donde estamos haciendo un uso corrupto del poder. Y del Egoísta, dinero. totalmente, egocéntrico a todo. Efectivamente. Y entonces, Sí. eso, con esta idea, pues quiero también redirigiros a otra, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es tan fácil la corrupción? Es decir, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el motivo para que una persona, cuando le llega el poder o le llega el dinero, y no estamos hablando solamente, insisto, de posiciones de Estado, etcétera, sino una persona de a pie, ¿por qué
tiene esa idea de corrupción, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas, por ejemplo, Conrado? ¿Cuáles serían las causas desde un punto de vista espiritual, teórico, por la que una persona cede ante la corrupción? Muy buena pregunta. Volviendo a lo que dije antes, yo creo que nosotros los humanos tenemos un gen en nuestro DNA, ese gen pecaminoso, ese gen malvado, ese gen malo, digamos, que llegado a que se nos presentase la oportunidad, la ocasión, si no tenemos realmente una base ética y moral, que no siempre igual funciona, porque el dinero es muy potente, tienes que tener una base ética y moral mucho más potente que la tentación del poder y del dinero, que es muy fuerte, ¿no? Total. Entonces, yo creo que eso va también relacionado con lo que la Biblia dice, y seréis como dioses. Tendréis el poder, tendréis todo en vuestras manos, ¿verdad? Entonces, llevamos eso dentro. Y cuando se nos da la oportunidad, hablábamos de aquel chico que pintaba, él tenía esa oportunidad, engañar de esa manera y prolongar su baja. Otro que a lo mejor todos los días llega tarde a su empresa, 10 minutos, y al cabo de un año acumuló una semana o dos sin trabajar. Exacto. Si vamos sumando. O sea, pero cada uno en su nivel manifiesta esa naturaleza que tenemos los seres humanos. Yo también, en mi naturaleza, no puedo decir, oh, mira los políticos, no, porque yo también tengo esa naturaleza. Yo fui cortado por la misma tijera que han sido cortados los políticos y todos los demás, y tú, y todos. O sea, estamos cortados por la misma tijera. Yo no soy un extraterrestre, yo no soy una persona que viene del planeta Marte. O sea, yo soy un humano con toda esta genética que estamos todos transmitiéndonos en el DNA unos a otros. Entonces, claro, el problema es qué nivel moral, quizás qué nivel de educación has recibido en tu infancia. Si tú has visto a tu padre haciendo fechorías o diciendo, por ejemplo, al teléfono, dile que no estoy. Una tontera, no una tontera. Sí. Pero el niño está escuchando, dile que no estoy. La mentira. La mentira también es una base muy importante de la corrupción. Es verdad. Sin mentira no hay corrupción. La corrupción obliga a la mentira. Qué bueno eso. Entonces, llamo Sin por mentira no hay teléfono, corrupción. dile que no estoy, que no tengo ganas de atenderlo. El niño aprende. El niño ve como el padre engaña, no va a trabajar o porque se da de baja o finge por teléfono que está con un gripazo y no es... O sea, todo eso que vamos desde la infancia, vamos, digamos, fortaleciendo ese gen que ya traemos, es lo que puede provocar que luego, digamos, cada uno en su manera, porque no quiero decir que toda la gente es corrupta al máximo, hay personas que sí, aunque tengan este gen, digamos, dentro de lo que cabe, llevan una vida bastante recta y moral. Hay grados de corrupción, digamos. De corrupción. Hay niveles. Podemos estar o en el 100% sí, o en el 5%. Sí, exacto. Hay, digamos, niveles, porque yo veo personas que tienen, naturalmente, hay personas que también, debido a su ética, su moral, y aquí entramos un poquito en lo que, digamos, si tú sigues, como yo lo veo personalmente, ¿no? Si tú sigues realmente, por ejemplo, en el caso mío, el Evangelio, si yo tengo a Jesús como mi referente de vida, por supuesto, Jesús no me ha quitado ese gen en mi DNA, pero sí me ha hecho ver con claridad y saber distinguir lo bueno de lo malo. Me ha avivado esa conciencia que, aunque no sea algo que tenga yo bíblico, sé distinguir el bien y del mal. Mira, por ejemplo, si me permite, voy a dar un ejemplo. En el caso de cuando fueron juzgados los nazis en Nuremberg, ahí se creó un dilema, no sé si tú lo sabes como jurista, se creó un dilema en el juicio de Nuremberg, porque los nazis dijeron lo siguiente, lo sabes, ya sé lo que dijeron los nazis, nosotros, ¿con qué ley nos estáis juzgando? Claro. Porque nosotros hemos cumplido la ley, Exacto, la ley del Führer.
el Führer nos dijo que tenemos que hacer esto, y es legal matar, es legal hacer esto, esto y esto. Esa es nuestra ley. Nosotros hemos cumplido la ley, hemos sido obedientes a la ley. Entonces vosotros, ¿con qué ley nos queréis juzgar? Claro. ¿Con vuestra ley o con nuestra ley? Y ahí se creó un dilema, no sé si a lo Pasó mejor... una abertura, no, eso es un tajo en el y eso creó una la jurisdicción, ¿no? O Sí, sea, a nivel jurídico eso es muy fuerte porque, claro, normalmente uno cuando actúa a nivel, vamos a decir, legal o bajo un marco legal, su corrección o incorrección en cuanto a la ley está determinada por la sujeción a esa ley. Es decir, si hay una ley que a mí me permite, como estaba citando, matar sin bueno... Porque estabas en obediencia. O sea, tú lo haces y eso la ley te dice que ampara, es bueno o te ampara, ampara, claro, efectivamente. claro. Entonces tú técnicamente no estás incumpliendo No. la ley. Lo que pasa es que ese dilema lo que creó fue decir, vamos a ver, señores, una cosa es la ley, vamos a decir en un sentido estricto, y otra cosa es lo que es la naturaleza de la ley o el espíritu de la ley. O sea, ¿por qué hace o la justicia de la ley? Que esto sería todo un tema, ¿no? Es decir, ¿es una ley justa o es una ley injusta, ¿no? Y bajo qué ley habría que juzgar a todos los que estuvieron en ese juicio, ¿no? Que bueno, eso a la vista está, al final eso acabó con decir, mira, hemos entendido que hay una ley superior a lo que es una ley en sentido estricto y por lo tanto... Una ley escrita, ¿no? No es más que una ley escrita, había una ley superior. Hay una ley superior que abarca y se acerca a esos conceptos de ley natural o de la distinción entre el bien y el mal y lo que es justo y lo que es injusto, que tú no te puedes saltar aunque tú hagas una ley injusta. Exacto. Y eso es un principio jurídico que está establecido en España a nivel constitucional. Mira. Es decir, tú no puedes... bueno, de hecho, la Constitución es eso, la ley suprema. Y la propia Constitución da amparo incluso a leyes que puedan venir de instancias superiores al gobierno o la Corte Española, léase la normativa europea. Sí. ¿Por qué? Porque se reconoce que somos parte de la Unión Europea, ¿no? Entonces, hay algo que dice, oye, esto es la ley superior que se tiene que respetar, siempre y en todo caso, bajo una serie de principios que están muy asociados a la idea que se tiene como sociedad en ese país de lo que está bien y de lo que está mal. Eso no prejuzga que una ley se pueda modificar. De hecho, con el paso del tiempo, normalmente la ley se modifica para adecuarse. Claro, o sea, creo que yo sepa, creo que no ha existido otro ejemplo tal como ese, como el de los juicios de Nuremberg a los nazis, en los que se entienda que hay una ley superior a la ley que ellos obedecieron. Sí. O sea, por la magnitud de la locura de entender cómo es posible que hubiera habido una ley, obviamente en el régimen de Hitler era así, pero las personas que sobre esa época también fue que se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que dijeron, aunque esto fuera una ley aprobada por no sé, por las cortes legislativas por el gobierno y todo alemán, del Reich, claro. O sea, del Reich, exacto. O sea, tiene que haber una ley superior que contraponga esto, porque no puede una ser una ley que defienda los derechos humanos. Sí, claro. Es decir, porque ahí lo que se reflejó, y ese fue el inicio de luego la ONU y tal, y toda esta historia. Bueno, el inicio en parte, aunque eso es otra historia. Pero la cuestión es que ahí se empezó a hablar de lo que son los derechos humanos. Es decir, hay ciertos derechos humanos que están por encima incluso de cualquier regulación que haga cualquier país. O sea, un país no puede hacer una ley que vaya en contra de los derechos humanos. Esto en un contexto, vamos a decir, democrático, que hay países hoy en día que tienen leyes que se lo saltan. Y bueno, eso tiene consecuencias, ¿no? No forman parte de la ONU, no forman parte de lo que son países pues democráticos, ¿no? Pero esa fue el resultado, la consecuencia de los juicios de Nuremberg. Oye, señores, hay derechos que están por encima, los derechos humanos, de lo que son las leyes. Vamos a decir que pueda un Estado regular, aunque tenga la mayoría absoluta. Sí. Eso se tiene que respetar siempre y por lo tanto se condena, ¿no? Entonces, de hecho, bueno, esto va un poco también en la línea de lo que también quería comentar contigo, Samuel, y es a nivel de corrupción, a nivel político, o vamos a decir de sistema, ¿cómo es posible que haya corrupción?
decir, porque Conrado nos ha dicho, bueno, desde la perspectiva teológica, o es decir, desde la perspectiva de la naturaleza humana, hay una frase que se me ha quedado muy, muy grabada, y es que donde hay mentira hay corrupción. En el momento que hay mentira, da pie a que son haya como corrupción. primos hermanos, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero una cosa, perdón, que te quería comentar, hablando de lo de Nuremberg, antes de que darte paso a ti, era que al final, según tengo entendido, si es correcta la historia que yo he leído, es que al final vino un famoso abogado americano que llamaron, porque estaban ahí perdidos, se había creado una disidencia. Una brecha ahí. Sí, una brecha, llamaron a un abogado americano, fue allí al juicio, y este abogado, misteriosamente, era también un hombre muy, muy creyente, era un cristiano. Y él dijo, nosotros vamos a juzgarles por la ley de la conciencia. Efectivamente. La ley de la conciencia. No la ley de lo que dice Alemania, el Führer, o de lo que dice Europa, o de lo que dice lo que sea. Exactamente. Vamos a juzgarles por la ley de la conciencia. La ley y superior. esa ley de la conciencia suprema, como tú la llamas a nivel jurídico, ¿no? La ley suprema es esa ley que yo creo que ha puesto Dios en nuestros corazones. El ser humano sabe, si quiere, sabe distinguir, sabe que lo está haciendo mal, sabe que lo está haciendo bien, sabe a qué nivel está actuando, sabe lo que está perjudicando. El ser humano sabe, porque tiene esa conciencia. El problema está cuando nosotros comenzamos, debido a esa constante asiduidad de corromper, de hacer el mal, que nuestros corazones, dice la Biblia, se endurecen. El endurecimiento de corazón nos hace insensibles. Y ahí esa conciencia se endurece, perdemos esa sensibilidad. Y ahí es el peligro humano, y eso creo yo es lo que le pasó en el caso de los nazis, que perdieron esa sensibilidad. Exacto. Por esa constancia, por ese constante repetir. Hay una ley que se llama la ley de Overton. ¿Lo conocéis? La ley de Overton, que es tanto machacar, te hacen ver por normal aquello que es anormal, que es antinatural. A pasar de generaciones te van bombardeando la publicidad, esto, los políticos, esto, lo otro, y al final te hacen ver, por ejemplo, la homosexualidad, lo digo con todo el respeto, yo no tengo nada en contra, pero cada uno es libre de hacer, pero te la hacen ver como algo normal cuando no es la naturaleza como Dios la ha creado. Seamos sinceros. Entonces, es ese bombardeo, esa manipulación, pero ese también endurecimiento del que hablaba antes, que hace que se te endurezca el corazón y las personas pierdan esa capacidad yo diría casi, lo digo esto un poco así, un poco arriesgándome a nivel teológico, de que la persona mata el alma. La persona mata el alma cuando endurece de tal manera su corazón. ¿Por qué? Porque fíjate, hay un versículo que dijo Jesús. Jesús llama a un joven, estaban enterrando a su padre, y Jesús lo llama, ven, sígueme. Y el joven le dice, Señor, espera, déjame primero enterrar a mi padre y luego te sigo. Y entonces le dice Jesús, tú sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero si son gente viva. No, son gente viva biológicamente, pero espiritualmente son muertos. Y están enterrando un muerto que es muerto espiritual y muerto biológico. Entonces, yo creo que se puede llegar, en cierto sentido, me arriesgo a decir esto un poco así, como a matar el alma. Y Jesús vino para revivir el alma, para resucitar esa alma muerta por la sociedad, por el poder, por el dinero, porque lo que estamos viendo hoy en día en la política, en todas partes, es gente muerta para mí. Muerta en su alma, no le importa nada. Tú ves que salen de la cárcel riéndose, no les importa, tienen una jeta que muertos espirituales, gente muerta, gente que no tiene alma. Y entonces ahí está la obra del por qué vino Jesús, para revivir, para darnos a conocer otra vez a Dios y esa
que no vamos a dejar de ser corruptos porque tenemos ese germen, pero ya va a estar todo muy, muy bajo control. Ya sabremos otra vez lo que es bueno de lo que es malo. No nos va a pasar lo que le pasó a los nazis, ¿verdad? Que no sabían ya casi distinguir qué era lo bueno de lo malo, porque les habían matado el alma. ¿Entiendes? Y esa es la obra por la cual yo pienso desde el punto de vista cristiano, por la cual vino Jesús al mundo. Para resucitar nuestra alma, para abrirnos los ojos. Él mismo dijo, vino a dar vista a los ciegos. Eso lo dijo muy claro, ¿no? En fin, me metí un poco en el tema teológico. No, está perfecto. Pero yo creo que va por ahí el tema. Sí, o sea, lo interesante que yo creo que también ocurre aquí es que desde diferentes perspectivas estamos hablando de lo mismo. Es así, esta ¿no? corrupción, ¿verdad? Humana. Es así. Entonces, volviendo... Perspectiva nociva y sin sentido. No le llames mundo libre a un mundo corrompido. Ajá, muy bien. Mira, eso se lo tenía. Yo creo que... Terminé, me voy. Anoche estuvo 2 horas y haciendo, no sé, con el portátil y creo que se estaba memorizando eso. Tardé 2 horas en memorizar esa oración. Efectivamente. Volviendo un poco contigo, Samuel, a nivel, vamos a decir, político o como sistema, ¿cuáles crees, desde tu punto de vista, que son las causas que favorecen la corrupción? Claro, yo creo que de cierta manera un poco ya como que lo mencionamos por arriba, ¿no? Pero... Vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo, sí. El tema es que a mí se me da bien tocar por arriba. Yo sí tengo que desarrollar... No, pero lo hago. Esto era examen, yo te dije. Era examen, sí. Era examen. Había que estudiar para venir. Había que estudiar. Yo creo que hay ocasiones... Hay momentos en los que la corrupción se la puede considerar como no normal, pero ocasional. O sea, ocasiones puntuales en las que individuos en altos cargos, en altas esferas, son corruptos, ¿no? Entonces, yo creo que ese es como el paso previo, la antesala de la corrupción como tal institucional, como se la puede conocer posteriormente en muchos ámbitos, en muchos países, ¿no? En muchas empresas también. No tiene por qué solo ser estatal. Más allá de que yo esté hablando desde el punto de vista político, la corrupción se da, ni que hablar, sin lugar a dudas, en empresas privadas también. Correcto, ¿sí? Es así. Entonces, yo creo que si bien se da que la corrupción puede iniciar, como en ocasiones puntuales, cuando se comienza a ejercer, cuando se comienzan a ejercer acciones reiteradas una tras de la otra, en las que la manera de proceder no se adecúa a lo que debería en realidad ser, o sea, con aparejarse a la ley, a lo correcto, ¿no? En muchas ocasiones hay muchos principios bíblicos que hablan de eso, ¿no? De mantenerse en la rectitud, de no corromperse, no irse como por el otro camino. No desviarse. No desviarse, claro. Cuando comienza a pasar eso es que ya la corrupción comienza a volverse sistemática y a institucionalizarse, se podría decir, ¿no? Entonces, yo creo que va más que nada relacionado con la manera y la cantidad de reiteraciones a través de las cuales se puede ejercer esta corrupción, ¿no? A través de diversas acciones, pueden ser desvío de capitales, puede ser... yo soy el jefe de la empresa y como vos sos mi amigo, yo te voy a dar un cargo porque tengo ganas de enchufarte, ¿no? Y habiendo todo un grupo de gente por más atrás, preparada, pero ¿cuántos casos hay de que contratan al hijo del dueño, siendo un salame el hijo del dueño, y lo enchufan y el hijo del dueño no, y es un gran problema, en la política igual, los enchufados, y que luego están las leyes que salen. Yo, por ejemplo, hablo de lo mío, la ley animal que ha salido ahora, tú ves que no tiene pie ni cabeza y debe ser, pienso yo, con todo el respeto, algún enchufado porque no tiene ni papa idea de lo que son los animales, de lo que es un veterinario, de lo que son los medicamentos de veterinaria. O sea, te saca unas leyes que tú dices, pero chacho, de este tío, ¿de qué va? Y es que eso me da pie a una idea central que yo tenía en mente y es que no me la puedo contener. Y es que la corrupción no solamente es individual, en distintos ámbitos, sea en lo cotidiano, sea en altas esferas, sino que creo que estamos llegando a un punto, bueno, yo creo que hace tiempo ya de esto, en el que la corrupción es sistémica. ¿Sistémica por qué? Porque
desde el momento en el que, como tú estabas bien citando, quien redacta una ley animal no es ni siquiera experto en la materia, A lo mejor no vio nunca un perro en su vida. a lo mejor no vio un perro en su vida. Nunca he tenido ni Es que, mascotas. es que eso es, o sea, la consecuencia, ¿cuál es? Y eso evidentemente se puede dar cuando la persona que hace esa ley, al no estar preparada, al no haber No es estudiado, de ese mundo, ¿cómo no es de- acaba ahí? Pues bueno, porque alguien la nombró. Claro. Alguien la Por puso supuesto. ahí Sí, sí. a dedo porque era amigo de, o porque es del Era el partido de, cuñado, era... o Claro, porque, claro. bueno, ya hablamos de cuñados y nos metemos en... Pero sí, hay ejemplos así. Entonces, claro, O ¿cuál porque, es la porque era el novio. porque era el novio. la novia, la mujer... El hermano, La mujer, La mujer. o la mujer. Bueno, eso ya La queda claro. realidad supera la ficción. La realidad Sí, supera la ficción. ¿eh? Es que es verdad, pero es una corrupción sistémica. ¿Por qué? Porque en el momento en el que se permite que una persona que no está preparada redacte una ley que no es de su especialidad, ¿cuál es y eso ya es la corrupción? También, claro. La consecuencia es una ley pues que no Rara. tiene ni pies ni No cabeza tiene ni cabeza. desde el punto de vista de un experto en la materia. Y Exacto, eso yo lo he exacto. visto. Sí, sí. O sea, yo también he trabajado un montón de años en notaría y yo a nivel legal he visto cada modificación que se hacía de normativas. Y eso son modificaciones que afectan a la gente, ¿eh? O sea, no estamos hablando de que esto... No, Sí, es que sí, sí, tienen sí. consecuencias de verdad para las personas. Mira. Resulta que yo las analizaba yo con el notario y me acuerdo de esas conversaciones en las que debatíamos cómo vamos a aplicar esto y nos dábamos cuenta de que cada implementación normativa te decían, no, bueno, esto lo hacemos con este interés. Me parece espectacular el interés, pero la forma en la que lo estás haciendo va justamente en contra En de ese contra. interés al que tú me estás apelando para promover esa, vamos a decir, ley o modificación normativa. Y eso se daba por el mismo caso que estábamos citando, es decir, por Gente que gente no está especializada que no han en- estado en la notaría, no han pisado, bueno, si la han pisado será para, No bueno, está en la notaría en su en su vida, En su en vida. su vida, y no saben las consecuencias que se dan en el día a día para las personas y que esa modificación no era Sí. favorable al interés que estaban apelando, ¿no? ya. Entonces, ahí es donde yo digo, Tremendo. realmente hay una corrupción sistémica. Y bueno, eso actualmente, en el tiempo que estamos viviendo ahora, se está manifestando de una forma completamente que yo creo que históricamente nunca había pasado. Ya. El juicio a un fiscal general del Estado. Eso, para cualquier Wow. jurista, o sea, Es cualquier... algo- No sé si- eso no sé es como si- una aberración. no sé Algo si lo- imposible, ¿no? Claro. Casi imposible, ¿no? No sé si lo querés explicar un poquito por arriba. Sí, bueno, Sí, por buena idea. simplificar, vamos a ver, dos puntos que quiero que queden claros, ¿no? El fiscal general del Estado es la persona máxima representante de la defensa legal del interés público. ¿Vale? O sea, una persona que debería ser imparcial, no, lo siguiente. No solamente imparcial, Sí. sino que es una persona que se le presupone un conocimiento legal muy amplio. Claro. Y no solo eso, sino que la función que tiene es la de defender el interés público. ¿De acuerdo? ¿Está por encima del presidente o no? No. No. Ajá, No. ajá. Y ahí hablamos de Por encima corrupción. del presidente está el rey nomás. Y el rey, vamos. Me tendría que refiero, explicar. no en términos de poder, pero digamos, o sea, el rey es una figura que se le tiene bastante, digamos, respeto, obviamente, Sí. ni que hablar. Vamos pero a ver. está en un cargo. Eso es porque que- no sabéis cómo funciona la monarquía parlamentaria que tenéis. Porque eso está en la Constitución. Eduardo me acaba de decir que no sé cómo funciona. Me voy. Exactamente. Me voy. La cuestión es que, bueno, Bueno, por yo no lo resumir, sé realmente, por así con resumir, lujo de detalle como no está lo sé. Conrado, no me siento- Yo no lo no me sé. siento- esto tan mal. lo voy a decir en una frase simple, pero que la podéis verificar leyendo la Constitución, leyendo cualquier ley al respecto. El rey no puede hacer nada si no tiene el visto bueno del gobierno y, según que funcione, Ah, bueno, del sí, Congreso. ¿Ah, sí? Li- O sea, que el literalmente. rey no tiene el Nada. poder absoluto. ¿sí? El rey lo que sale en hace un es que discurso. sanciona alguna. Sancionar, ¿sabe lo que es? Que la termina de aprobar, al final da como el Sancionar significa firmar. Es decir, él simplemente pone la último. firma. Sí, es aprobar, sí, Ah. sí. No es aprobar. Pero si el rey no firma, no sale. Claro, pero Ah, es que. entonces- Pero ya, esa es la trampa. Porque ¿cuál es la trampa? Dice, no, es que si el rey no firma, no sale. ¿Sabes quién tiene la potestad de decirle al rey firma o no firma? El gobierno.
Entonces, el rey realmente es una figura que es un mandado. Con todo mi respeto a la monarquía, pero es un mandado. Es decir, él no No puede hables hacer, mal de Felipe Vi. no puede hacer nada. Y esto Sería como, hablando en palabras populares, como un títere, digamos. prácticamente, Un casi. títere de Pedro. Así, Casi. un títere de Pedro. Efectivamente, porque él no puede hacer nada sin previa No lo sabía. aprobación. Yo pensé que el Es decir, rey, como es el rey, ¿no? Como pensamos en la Edad Media, el rey era el que, bueno, tú sabes en la Edad Media lo que era el rey, No ¿no? tiene nada que ver con eso. No Es tiene que decir, ver. el rey cuando le veis que va a un país extranjero a promocionar relaciones públicas en representación de España, si no tiene el mandato del gobierno, Consejo puede, Ministro, no puede Ministro ir. de Exteriores, Ah. no puede ni salir del país. Fijaos lo que os digo. Wow, esto no lo sé. Porque necesita la aprobación. Otra cosa es ya a nivel particular, porque él tiene un presupuesto, vamos a decir, privado, que encima eso es presupuesto general del Estado, Sí, sí, en sí, el sí. que él a nivel particular puede hacer, él puede ir a la compra, puede irse a su casa si tiene una casa, Puede comprarse un pantalón oversize puede en Pull&Bear. comprárselo, pero eso es en el ámbito privado. Privado. Pero rey como representante, digamos, Como de eran España, los reyes en el pasado, no. no. Solamente va si tiene el visto bueno del gobierno. Entonces, eso ya me está dando a entender que ¿quién manda más? ¿El presidente o el rey? El presidente. Presidente. Porque el presidente es que dice, tú puedes hacer esto, esto no, esto sí. Esto a nivel público, ¿Y ¿eh? cómo se llama entonces a nuestro Estado de España, que tiene un reinado, Una monarquía parlamentaria. monarquía parlamentaria? Monarquía parlamentaria, eso es- Constitucional, no. No, monarquía parlamentaria. El sistema es monarquía Y parlamentaria. cuando hay Es decir, solamente un rey nada más, como en la antigüedad, que era un reinado. un reinado, un absolutismo, etcétera. Pero que conste, yo debería saber esto, pero no lo sé porque soy un fantasma. Pero debería saberlo, ¿eh? O sea, Deberías de saberlo. Debería Vale. saberlo, para que no quede como un ignorante. Pero el caso del rey es un ejemplo como tantos otros. El fiscal general del Estado, ¿quién manda más? ¿El fiscal general del Estado o el presidente? Muy fácil, el presidente. ¿Por qué? Porque es que es el presidente quien nombra directamente, ¿eh? Al O sea, fiscal el gobierno es el que nombra, no es por votación. le nombra. No, ni es por votación ni nada. No es porque todos los fiscales dicen, a ver, entre toda la gente brillante que hay aquí, fiscales, vamos a votar a quien nos va a representar como fiscal general del Estado. ¿Y eso no da lugar a enchufes? Hombre, claro, es que es lo que estamos hablando. El sistema que Porque permite... no es una votación democrática, popular, Claro, digamos. pero es que el sistema que permite, y cuidado con esto, por ley, y no solo por ley, por constitución, este tipo de cosas es lo que genera corrupción sistémica. Y esto pasa, pues, con el rey, con el fiscal general del Estado, por los jueces, Porque están todos... por los mismos jueces que están juzgando al fiscal general del Estado, los magistrados del Tribunal Supremo, eso como se nombra, por parte del Congreso de los Diputados. Y no se la pueden jugar, ir en contra de lo que el gobierno ha decidido, digamos, ¿no? O ha votado a tal persona, ¿no? Bueno, Sería como ponerte no en sé contra. si pueden ir de forma tan flagrante y avispada a decir, no, esto no lo hacemos porque el presidente es mi amigo, no van a hacer eso, pero sí que da pie a que sutilmente y en términos jurídicos uno pueda tener una sentencia más favorable u otra dependiendo del tipo De la afinidad. de la afinidad. Es decir, en vez de darle 10 años de condena, le dan 2 años y con libertad libertad Puede ser, provisional. algo así. Lo O que que- te lo da que- pie una sentencia que luego puedas recurrir incluso al Tribunal Constitucional, Claro. que supone que es el máximo. Tribunal Constitucional, por cierto, también, según esto de la Constitución, se nombra por el Congreso de los Diputados. Entonces, claro, dices, cuando eso es así, en su mayoría, entonces, cuando la mayoría de los órganos que tienen que presumiblemente controlar al poder son nombrados por el mismo poder, Uy, claro. ahí es donde se manifiesta la corrupción. Claro, porque Sistémica. queda todo entre nosotros. Queda todo entre nosotros. Como dice la mafia italiana, cosa nostra. Cosa queda nostra. todo en cosa nostra. Cosa todo, nostra. Es en más, casa nuestra, ¿no? los diputados, bueno, esos tienen un régimen todavía más. Están no solamente los aforamientos, sino que para que se le pueda juzgar a un diputado del Congreso, por ejemplo, tiene que haber una autorización previa por el Congreso. Ahora se ha hecho a un diputado, se le ha condenado, ¿verdad? Si a, no- a este diputado. ¿no? Bueno, que formaba parte del gobierno, pero que está todavía como diputado. Bueno, el caso de Ábalos, que está vinculado también a otras personalidades del ámbito privado, pero que el caso de Ábalos era un ejemplo de esto. Es decir, una persona que estaba no solo en el gobierno, sino que además durante
al salirse del gobierno se mantuvo como diputado, mantuvo su acta de diputado, Ajá. y eso le permitía estar aforado, es decir, que eso solo le juzgue el Tribunal Supremo. Anda, casualidad. Aforado. Aforado. Un aforamiento es que Sí. por... Es como cierto blindaje institucional que se Exacto, le da. para que a ti no ¿Qué te pueda ¿Qué juzgar... término que usé, eh? Blindaje Muy institucional. bien. Blindaje institucional. Con las Una dos cosa, horas Eduardo, te rindieron. ¿esto significa, tiene algo que ver con la famosa palabrita que también está muy de moda, No. impunidad? Impunidad. O no sé, No, totalmente. ¿Sí? Es que, bueno, de hecho, primero, el rey es... No, ¿sabes Impune. qué? Justito, impune. no solo es impune, claro. Totalmente, pero, en términos ¿sabes qué? absolutos. Justito ahora en estos días mismo me estamos dando una serie de presentaciones con mis compañeros y un compañero habló de eso específicamente. impunidad. De la inviolabilidad del rey. O sea, el rey va y mata a uno y al rey no se lo puede juzgar. Mientras sea rey, no. Tal cual. Es que... Aunque lo haga en directo... ¿Y qué ocurre? Y mirá, Aunque sea un acto no por defensa Y mirá, propia, que es nada, legal, nada. ¿no? Un no. delito flagrante. Mirá si esto no será corrupto, ¿eh? Mirá si esto no será corrupto que el famoso rey Juan Carlos, mientras fue rey, se presume, se estima que llegó a la cifra de 140 millones de euros desviarlos. O sea, desvió 140 millones de euros y él, o sea, siendo rey, acá ya no sé si es legal o no, pero él se iba y cazaba elefantes blancos Sí, y después sí, volvía y decía, no volverá a pasar, como si fuera un error. Ya. Sí, Pero- ¿dónde están las consecuencias de Claro. eso? O sea que, No o sea hay. que son impunes. Literalmente. O sea que están Es- absueltos. es Literal y inviolable. legalmente. Pueden hacer cosas y están Inviolable, absueltos, ¿eh? no pueden ser juzgados. Pero eso no da lugar a que si yo un día de mañana soy diputado haga barbaridades porque sé que no me van a condenar. Pienso para mí, ¿no? Es que eso es lo que ocurre. Es lo que Pero ocurre. que da lugar a ser corrupto. Es decir, Creo que es O una, sea, una mezcla entre eso y estar enseguecido por el poder, ¿no? Es como Sí. si fuera, me das un cheque en blanco, carta blanca, para hacer lo que yo quiero porque sé que no me vas a condenar. Y si me Literalmente. condenas será suave. Y ni eso, porque tiene que pasar por un filtro en el cual, si el Congreso no aprueba que tú puedas ser, vamos a decir, condenado, no lo puedes condenar. Aunque haga lo que haga. aunque vayas al Tribunal Supremo. ¿No? Claro, porque O sea, además, como has dicho, yo no lo sabía, son todos de la misma camarilla. Claro, efectivamente, es un pacto de señores. Sí. Es un pacto de señores. Y ahí da igual, da igual que seas de izquierdas, de derechas, verde fosforito, púrpura brillante, Sí. rojo, azul o el Pero color del arco iris. esto Da es- igual, están todos bajo el mismo paraguas legal corrupto. Es que es así. ¿Por qué? ¿Y esto de dónde viene? Porque al final esto, claro, se nos ha dicho, no, es que la democracia, Pero ¿en qué esto no consiste? suena a democracia. No, claro que no. Ah. Porque una democracia, uno de los principios en los que debería de estar basados, aparte de lo que es la elección, Aparte que somos todos iguales, que todos somos impunes, sí, que todos... somos todos igualitos. Sí, o sea, sí, yo sí. desfalco 1.000 euros y tengo Hacienda en la puerta llamando, Claro. pero esta gente que Claro. desfalca millones Ni que hablar. no les encuentran hasta casi cuando el delito está No, prescrito. no, dije Para impune, cuando que- dicen que la justicia es ciega y todo Sí, eso, sí, sí, sí. la O sea O justicia... sea, Y Hacienda no somos somos impunes, todos. perdón, yo me equivoqué, que nadie es impune, que todos somos por iguales y todos podemos ser juzgados por nuestros hechos. que Pero el tema, hacemos. No es real. el tema es que hay cierto grupo de individuos, de especímenes Como que una son... casta, que como son dice son como Milei, ¿no? Milei, La casta, que son ¿no? como la casta, ¿no? Que son Como una casta. son ese grupo que está como... Pareciera, no debería ser tan así, en tantos aspectos no debería ser tan así, pero pareciera que están como blindados. Sí, sí. Y eso les da como la capacidad y el pensamiento de decir, yo hago lo que me da la gana y no me juzga Ahora nadie. empiezo a comprender lo que estás diciendo, el por qué hay tanta corrupción de lo que estamos viviendo hoy en día en diferentes gobiernos, países o España incluso. Porque, claro, si tú estás blindado, si tú estás protegido, si Exactamente. tú eres impune, pues hombre, y tú tienes, como decía, el alma muerta, estás juntas con eso? insensibilizado, Exacto. madre mía, vía libre, va todo lo que se te dé la gana, Y porque por eso- total no y te por pasa eso nada. ¿no? están tranquilos cuando se les está juzgando por, qué tremendo, por barbaridades como pueden ser. Bueno, el caso del fiscal general del Estado es un delito de revelación de secretos.
En otros casos estamos hablando de prevaricación o de malversación de fondos Pero públicos. por lo que se le ha juzgado a este... Sí. Al fiscal es por revelación de secretos. Ah, no es por tema de meter la mano en la No, No, bolsa. por porque hay meter la mano son Coldo y Ábalos que o sea, en la sede del PSOE no se sabe Sí, qué, sí, qué sí. hacían, ¿no? Es que yo he escuchado hasta inclusive que llevaban prostitutas a la sede del PSOE. Bueno, eso yo no lo sé. Claro, yo, La verdad. yo lo sé porque yo estuve un par de veces ahí. No, pero yo escuché y claro, o sea, imagínate, es como... Bueno, las llamadas telefónicas que Claro, también. incluso qué tremendo que es, porque También. llegan a decir que las llamadas telefónicas fueron falsificadas por la inteligencia artificial. Sí, que tenían- sí. O sea que Es que... te quedas perdido. Pero bueno, a mí no me llama la atención. Conociendo el percal, conociendo Claro. el ser humano, que cuando se aleja completamente de Dios, se hace insensible, mata su alma, todo es posible, ¿eh? Es Que apriete el botón y lance una bomba atómica. No. Cualquier cosa es posible. Cualquier cosa es posible y más cuando, y esta es, bueno, la conclusión que yo creo que es más grave, la corrupción se da porque la ley lo permite. Es así de rotundo. Claro, está aprobado por la ley prácticamente. Es que está aprobado Está por aprobado, ley. sí. La sí. corrupción está O aprobada apoyado, por ley. o apoyada por la ley, claro. Por lo que me estás diciendo, Es así. lo tengo claro ahora. Es ¿no? decir, realmente una democracia, vamos a decir, sana, ¿en qué está basada? Bueno, esto está basado en lo que es la separación del poder, es decir, o separación de poderes, ¿no? El poder ejecutivo no se puede meter con el poder legislativo y no se puede meter, o sea, cuando digo meter, mezclar, interferir, ejercer influencia sobre el poder judicial, que es otro poder. Entonces, en el momento en el que haya independencia entre los tres poderes básicos, esos tres poderes se controlan unos a otros. Y eso evita, es un sistema que evita, en la medida de lo posible a nivel sistémico, la corrupción. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú, como gobierno, puedes nombrar al fiscal general del Estado, estás diciendo que yo, poder ejecutivo, influyo en el sistema judicial. Yo elijo el que me conviene. Yo elijo al que me conviene. A mi amiguete. Ya hay una interferencia ahí, ya no hay separación de poderes. Yo, desde el Congreso de los Diputados, nombro, por acuerdo, a una o tres quintas, bueno, una parte muy importante, por mayoría, de los miembros del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Y esto está en la Constitución, ¿eh? No me lo invento, o sea, eso quien quiera lo puede leer. Entonces, ahí, cuando hay esta serie de injerencias, es cuando se desvirtúa esa separación de poderes y es cuando realmente, por ley, porque todo esto, insisto, está regulado por ley, desde la Constitución hasta la ley más baja, por ley está regulada la corrupción. Punto, se acabó. Claro. Digo una cosa, Eduardo. Entonces, según por lo que tú estás diciendo, un país que realmente sea democrático es un país que debería tener separación de poderes. poderes. Como mínimo eso. Vale, Y luego vale. la elección. El sistema de elección pues tiene que ser universal, secreto, directo. Sí. Mi voto vale lo mismo que el tuyo, cosa que no ocurre. Aquí en España un voto de Cataluña vale el doble que el mío. ¿Ah, sí? Hombre, claro. Porque Sí. a nivel de lo que son elecciones generales es así. O sea, de hecho, a la vista está que cuando a nivel político se permite que el poder, vamos a decir, de elección en Cataluña influya a nivel incluso nacional, pues bueno, eso alguien lo tiene que permitir. Porque si la ley no lo permite, eso desde luego que no pasa. Claro, Pero pasa. claro, ¿Por qué? Porque claro. la ley lo permite. Punto. ¿Y quién hace la ley? Echa la ley y echa la trampa. Entonces, ¿cuál es la forma de salir de esto? Ahí está el tema, ¿eh? Ahí está el tema. Hombre, yo lo tengo claro. Y por eso sé que es casi una utopía, ¿no? Y es muy difícil hacer esto. Pero básicamente habría que empezar por cambiar todas las leyes. O por lo menos la fundamental, la Constitución. ¿Qué es eso de que el rey sea inviolable? No. O sea, si eres inviolable tú, pues yo también. Pero esa ley es en España. Porque, Eso es por en ejemplo, España y en la mayoría de regímenes democráticos de existe. todo el Bueno, mundo. siempre que haya monarquía Es parlamentaria. una ¿no? monarquía en consonancia con... Pero, por ejemplo, en Estados Unidos no es así, ¿no? Porque, Bueno, no hay reyes. porque, por ejemplo, veo que a Trump, por ejemplo, lo están constantemente atacando, Igual- y que si, igual es y cierto que si que- miró a una chica y que si a la otra le guiñó el ojo. Igual O sea, es- van por estupideces Bueno, pero ahí- infantiladas, es cierto que pero casi que están- en todos los países, esto en Uruguay sé que es así, que hay cierta impunidad contra el presidente. No es inviolable, no es que no pueda ser juzgado, pero es que si fuera... Está protegido, Está, digamos, tiene una está cierta ciertamente protección. protegido, porque Ajá. imagínate, la cantidad de gente que le debe caer mal el Claro, presidente, claro, el presidente claro. estaría todos los días en una comisaría Sí, por sí, por sí, denuncia contra él. Claro, ¿entiendes? claro. Entonces cierta impunidad hay, Sí, pero sí, sí.
En el caso de Trump sí que se da que... Bueno, van a por él. Claro, sí. Sí, pero eso hay un matiz, bueno, eso simplemente para que lo sepáis, por todo lo que se está yendo por Trump es por su época en la que no era presidente. Claro. Exacto. Porque en el momento en el que es presidente está cubierto. Vale. Pero Bueno, vale. es un O sea que matiz. separan, claro, en el Sí, momento sí, que sí, tú sí. estás en una posición de poder, estás como cubierto. Pero igualmente tiene interferencia, quieras o no, en la mentalidad de la gente, que tú me Muy vengas claro. a decir que tú cuando tenías 20 años... Sí, no, y eso es una... hace 40 años, ¿qué me estás viniendo a decir ahora si ya eso ya pasó, está muerto? Pero en fin, ya sabes que son herramientas que usan, digamos, quizás el otro bando político para de algún modo denigrar, crear una mentalidad, porque hay gente que naturalmente a Trump no le cae bien. ¿Cómo no le puede caer bien el otro? Entonces, la contra siempre está buscando el pelo en la sopa, digo yo, Sí. para buscar de deteriorar, denigrar la imagen de esta persona a la que yo quiero quitar porque me está fastidiando en mi negocio o mi ideología o lo que sea. Es como yo lo veo, yo no soy especialista en política, pero bueno, Sí, es que es un poco... es algo muy humano, ¿no? Sí, bueno, no solo que es humano, pero con independencia de eso yo creo que deberían de haber formas en las que eso se pudiera regular. Y luego, claro, también entras en materia de lo siguiente. Esto que estamos hablando hoy aquí, ¿cuántas personas lo defienden? Os pregunto, ¿cuántas personas son verdaderamente conscientes de que este sistema protege por ley la corrupción? ¿Cuántas personas? Yo creo que ahí está el problema, ¿no? En que debería ser más conocida y debería haber una preocupación por parte de lo que va a ser el electorado en un futuro, ¿no? Por conocer estas problemáticas, ¿no? Estas situaciones que tanto afectan muchas veces en el ámbito político, porque sin lugar a dudas, y creo que los tres estamos de acuerdo en esto, en que es un problema, es un problemón, ¿sí? Que exista tantos índices de corrupción. Y que afecta a todos, Y que termina al afectando, obrero, al claro, empresario. por supuesto, porque al final, ¿quién a lo todos. termina pagando? La clase media, la clase media. Sí, el la que obrero, termina el pagando. trabajador. Claro, Claro. porque entonces, claro, yo qué sé, yo creo que es parte de un problema un poquito más profundo, ¿no? O sea, no me quiero ir por las ramas, pero creo que está un poco también relacionado con todo lo que es el afecto del bombardeo ese de la época en la que estamos, de las redes sociales y de la más media, ¿no? Los medios de comunicación masivos y las campañas de desinformación y cómo nos dicen algunas cosas que al final no están así, y eso como que nos va bombardeando tanto la cabeza que medio que nos deja medio tarados, y además que nada, mi generación un poquito antes y un poquito más adelante, los que están un poco mayores, somos los principalmente bombardeados y al final vamos a ser el futuro, y somos los que principalmente nos tenemos que preocupar por estas problemáticas, por este tipo de situaciones, ¿no? Y que ocurra esto, ¿no? Que esta despreocupación que no se ve como un problema, pero es un problema. Así como es un problema la corrupción, es un problema que tengamos la cabeza tan idiotizada. Hay un libro que se llama, de Agustín Laje, que se llama La generación idiota, ¿no? Entonces, imagínate, es como que somos esa generación que tenemos la cabeza... Una generación generación estúpida, que Que tenemos no la piensa, cabeza... Y yo no razona. yo lo admito que muchas veces me pasa que... Claro. O sea, pasar horas con redes sociales y eso poco a poco como que te va machacando la cabeza, te va pisando, o sea, los nervios, las neuronas se te van. Sí. Y al Nos final, convertimos en robots, ¿no? Claro. Pero no de la inteligencia artificial, sino robots con carne y hueso. robots, porque de carne y encima, hueso. al no ser como robots con un microchip inteligente, somos robots humanos, o sea, y quedamos como unos Robot estúpidos, humano, así, sí. ¿viste? Entonces, yo creo que son los dos las problemáticas, ¿no? Obviamente la corrupción ni que hablar, pero también que en nuestra generación, ¿no? En mi generación más que nada, como esta falta de atención hacia esas problemáticas. Tu pregunta iba por ese lado, ¿no? Sí. Pero es verdad que la gente no creo que no se da cuenta. Por eso. O casi por eso. como que lo hemos aceptado. Correcto. ¿No? Algo así parece, como que, Ya. bueno, sí, los que están en el poder, pues sí, ahora ya los han pillado. Sí. O sea, como vamos un poquito, no sé. La gente creo que no es consciente de la magnitud de lo que está pasando. ¿Por qué? Y que lo estamos pagando cada uno de nosotros. Y que lo estamos pagando en nuestro día a día. Porque sí, esta gente, claro, esta gente también, ellos hacen desde el obrero hasta todos. Sí. No porque sea, no, el rico, no, lo pagan todos. Tú también que estás trabajando ahí, a lo mejor como un obrero por 1.000 euros, Hombre, también claro, estás pagando. ¿Quién paga la malversación de fondos públicos? Claro.
Claro. Es O sea, dinero que está es y todo. está destinado a algo y se va en otro lado, se va Sí, pero lo pagamos en todos. robos. Ahí Por sí que eso. Hacienda somos todos. Nosotros estamos pagando el precio de la corrupción. Pero el problema es que no nos damos cuenta, estamos idiotizados. ¿Cuáles son las posibles soluciones? Por decir una y acabar. Por lo menos con esta. Una, y fundamental que me parece, lo que estamos haciendo hoy aquí. Es decir, Desenmascarar, ¿no? no Hablar. solo desenmascarar, sino hablar y educar. Enseñarle a las personas y decirles, oye, esto es lo que pasa. Y explicárselo. Y decir, esto no está bien. Esto lo estás sufriendo tú. Aunque aparentemente no te des cuenta. Parece que lo que haga el fiscal general del Estado con la pareja de Ayuso No tiene nada que ver. no tiene nada que ver. Y lo que haga Ábalos en su casa con la gente que tiene de compañía no nos afecta. Y Pero todo- es que la realidad es que sí que nos afecta. Y A todo, lo es un, mejor todo un es un poquito. entramado político. Todo Es un entramado todo es un político. entramado y todo es un ataque al gobierno por ser del PSOE. Efectivamente. En este caso. Sí, y eso... Pero es que, no sé si, perdón te interrumpa, no Sí. sé si viste la respuesta que dio Yolanda Díaz, la tan amigable Yolanda. Ella dijo que era un ataque político al gobierno. Claro. Un ataque Claro. al PSOE. Y eso es O sea, una como no sé estrategia. cuántas personas condenadas sí. por corrupción hizo un ataque al PSOE. Sí, es sí, un ataque al efectivamente. PSOE. No, claro, O sea, claro. dejémonos de Son joder, ¿no? Son estrategias muy bien pensadas, yo creo, a nivel psicológico, Sí, además. para desviar el punto de atención. Claro, Porque claro, si claro. ellos lo desvían a decir, no, esto es un ataque contra el gobierno, Sí, lo sí. que están diciendo es, esto no es un ataque contra vosotros. Es y por un lo ataque, tanto, no lo percibís como un ataque, que es la realidad. Porque a mí, vaya que sí me afecta que se desvíen millones en mascarillas, millones en malversación de obras públicas, porque eso, el dinero, sale de mi bolsillo. Me afecta. Claro que sí, no es un ataque contra el sí, gobierno, sí. es un ataque, señores, contra mí. Y usando frases y palabras muy bien Oh, adornadas, muy bien sí, maquilladas. sí. Me gusta observar esas cosas, esas frases tan, es por tu bien, es por vuestra seguridad, Oh, es sí. por vuestra, no sé, planificación familiar, no, ¿sabes? Esas palabritas, pero que por detrás ya sabes por dónde va el tema, ¿no? Efectivamente. Y por eso decía que lo que estamos haciendo hoy aquí es algo que puede ser parte de la solución, porque la única manera de cambiar la Constitución que permite por ley la corrupción es que la misma gente que vota sepa lo que vota y que vote en conciencia, sabiendo exactamente a dónde va su voto y para qué va su voto. Y eso solo se puede hacer a través de la educación. Pero eso no le conviene a los gobiernos. No, claro que no. Que se Por eso sepa, ¿no? crean sistemas en contra de la educación. Claro, claro. Y por eso también crean normativas en contra de... Ellos lo dicen, no, bueno, por elusión fiscal. Fíjate Vale, sí. qué interesante, ¿no? Son los primeros abanderados en decir que se preocupan por todas estas políticas sociales y por preocuparse Sí, por sí, las sí. campañas de publicidad de sus programas de gobierno. Y al final son los principalmente implicados en hacer que tengas la cabeza en Narnia y que... Ya. Efectivamente. Los primeros que diseñan cada vez normativas educativas que pierden la esencia del valor de la educación. O sea, todo lo que vaya en contra de la educación es algo que busca proteger la corrupción. Claro, tapar. Taparla, No te dejo, evitar no, sí, que sí, eso sí. se solucione, porque insisto, Sí, sí, la sí. única solución que yo veo plausible y en términos reales para esta situación es la educación, lo que literalmente estamos haciendo hoy. Eduardo, y ahora que dices esto, me viene a mí un pensamiento. Yo creo que también los gobiernos o las entidades o quien sea que tienen esa tendencia corrupta, no les hace ninguna gracia la prensa libre. Claro que no. La libertad, no, porque me vas a desenmascarar, vas a revelar cosas que a mí no me convienen. Claro, claro. Y por eso actúan luego con el miedo. El miedo es un arma muy buena, yo creo. Mira, el ¿sabes miedo. qué? Si Sí. tú en tu programa de YouTube dices esto que no va de acuerdo al Te sistema, baneo. te lo cierro. Efectivamente. Entonces, bueno, no te lo dicen así directamente, Sí. pero te cierran el programa. ¿Cuántos youtubers yo conozco que se les ha ido un poquito el pico, no diciendo mentiras, pero diciendo cosas que Diciendo cosas que a esta sociedad en la que exacto, vivimos que ultra mega sensible, exacto. digo algo que no te gusta Claro, y ya te estoy que discriminando. Exacto, al sistema no le conviene que haya esa libertad, porque me vas a desenmascarar, vas a sacar mis trapos sucios. No, entonces Claro. te persigo. ¿En nombre de qué? Vamos a proteger la
que no haya libertad, un delito de odio. el amor. Fíjate, han sí. inventado incluso el delito de odio. Yo, por ejemplo, yo puedo decir, mira, yo no estoy de acuerdo con tal persona, Claro. pero eso no significa que yo le tengo odio. No le Claro, tengo odio, pero claro. no estoy de acuerdo con esa persona por su forma de ser, su ideología, lo que sea. No estoy de acuerdo, pero somos amigos y yo le quiero y le amo y cada Claro. uno por su lado, pero no pienso como tú, ni soy como Claro. tú, ni quiero ser como tú, pero tú ahí y yo aquí, no pasa nada, pero no tengo un delito de odio. Y sin embargo, ¿Sabes qué? se inventan todas estas palabrejas para machacarte y entonces te cierran el programa de YouTube. ¿Por qué? Porque tú has dicho cosas que están, como lo que tú decías, están desenmascarando de algún modo esa corrupción y abriéndole los ojos a la población. ¿Sabes qué es una cosa que me pasó una vez antes de venir para acá, para España, estando en Uruguay? Me pasó a un instituto al que iba, ¿no? Llegué y yo expresé, porque desde, así como me ven joven ahora, desde inclusive más joven, o sea, se me daba como por a veces como debatir o meterme en estos temas ahí que súper interesantes, ¿no? Y ocurre que expresé de cierta manera como mi ideología, mi manera de pensar política, ¿no? Que bueno, va a permanecer en el anonimato. Y yo me expreso y me dicen, ay, pero entonces, yo le digo que soy de tal manera y me dice, ay, pero entonces sos tal fóbico, ¿no? El prefijo antes y viene tal, fóbico, ¿no? Ay, sos tal fóbico, ¿no? Yo no soy homofóbico. Que yo tenga una opinión distinta a la tuya, que tú y yo opinemos de maneras diferentes. No significa creo que es más, no significa que ya me nada. metas el cuño aquí de Claro, y es No. más, hasta yo creo que es saludable para la democracia. O sea, a ver, no estamos en una dictadura, estamos La en diversidad democracia. es bendición. Pero La- claro, tanto Claro. diversidad se promueve. Y el al no final, ser iguales cuando es vas bueno. en contra de uno, Claro. y no es ir en contra, es cuando estás en una opinión distinta a la de él, Simplemente. cuando efectivamente se ejerce la diversidad. Sí. Ojo ahí, ojo cuando soy diverso, cuando Sí, yo sí, opino sí, una sí. cosa diferente a la tuya, porque ahí yo te estoy atacando, por simplemente decir que no estoy en contra, porque estoy en contra, por decir que estoy en contra a una opinión tuya, yo soy un atacante y soy un no sé. Y una cosita más que quería decir, que tú lo dijiste, ¿no? Cuando a veces se quieren como desentramar las situaciones así de corrupción política. Y ahora sí me gustaría retomar, que no me olvidé, todavía Ajá. me queda un ejemplo, Todavía, todavía me queda el ejemplo Argentina. Yo que pensaba en ir muy bien, cerrando. a ver, vale, a ver, no, a ver. cerrar. A ver, Dale, cuenta, nada, cuenta. dale, tú verás. Cuenta. Mirá lo que pasó. Tenía otro, pero ahora me diste el pie a otro que me acordé. Ay. Ustedes, no sé si saben quién fue Nisman, Alberto Nisman, no sé si les suena. Suena alemán, ¿no? Nisman. Suena alemán. No te sé Nisman, decir. con doble S. No, Nisman, Nisman, no importa. Bueno, Ocurre lo siguiente. Nos ilustras. Está relacionado con Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El episodio... Ah, ya me acordé. el La caso presidenta, la la que fue presidenta. El caso anterior que iba a dar era de Cristina también. ¿Qué caso en Argentina no está relacionado con Cristina? No se sabe. Bueno, pero este que iba a hablar, obviamente con Cristina, pero ocurre lo siguiente. Él era fiscal, El que fue Alberto Nisman. Sí, ya sé quién dices. ¿Y qué ocurre? Porque esto lo conecto porque tú decías de que a veces para que no salga lo de la corrupción está tan arraigado sistemáticamente Sí, en una sí, institución que no quieren que salga, y cuando sí. aparece uno pero perfectamente que tiene todas las de ganar porque tiene pruebas, Se lo... ahí te quieren le tapar. cortan, sí. No, le ponen ponen problemas. cortan las alas sí, y sí. le... Delito de y la vida odio también. y yo la qué sé vida. cuánto. Sí, ¿Y sí, qué sí, ocurrió? sí. Que él era un fiscal desde los 90 más o menos. Él, venía investigando un atentado que hubo allá en Argentina contra una sede, creo que era como judía, que se llamaba la AMIA. Hubo un atentado contra eso, en lo que también se sospechaba que Cristina tuvo cierta implicación en eso. Wow. Y ocurre que este tipo fue fiscal y fue adquiriendo un montón de pruebas, investigó muchísimo para llegar a una conclusión y obviamente mostrar esta cara desconocida de Cristina Fernández de Kirchner de CFK. Bueno, ocurre que él iba a ir a un programa de televisión y él iba a presentar lo que iba a hacer, pero la obra, el trabajo Y seguro que máximo no llegó. máximo de su carrera. Sí, Y sí. se había promocionado mucho. Va a venir Nisman y va a hablar y se sabía que él iba a ir ahí y le iba a destapar. Y él Ya, lo dijo ya. muchas veces. Con lo que voy a decir, Cristina se va a tener que ir del país.
se va a tener que ir del país Pues porque a muy esta mal, mujer... porque eso ya el programa se lo cerraban seguro, ¿no? Y fíjense qué ¿verdad? curioso, ¿no? Que... Se cortó la luz del... No se cortó la luz, no se cortó la Le luz. cortaron la luz de la vida a él. Le cortaron la luz al final del túnel. Ocurre que lo encuentran suicidado en el baño de su casa, ¿no? Él con un arma ahí y él tirado en el piso. Bueno, pues obviamente. todo eso se puede fingir, ¿no? Entonces, claro, Claro. ese es el tema. Por eso dije suicidado. Muchos dicen que lo suicidaron. Sí, ¿Me sí, entendés? que lo Tipo, suicidaron, entra un tipo con un guante, tac, te pega un tiro y Sí. te deja el arma ahí. Te pone la pistola, yo claro. muchas tácticas conozco. Claro, Yo digo, claro. con No, un no, guante sí. lo dejas ahí para que parezca que no lo hiciste. No, sí, claro. sí, está bien. ¿Viste? Entonces te digo, para que veas como la magnitud a la que se llega en algunos casos, obviamente yo a todo esto tampoco hay pruebas concluyentes o que digan, que apunten exactamente a decir fue ella Sí, o ella sí, mandó sí. a No, alguien. no, no. Pero te pones a ver la situación y ves, el tipo iba a demostrar que la tipa Sí, era una sí. corrupta y, Pero es que Y en el cuando una- momento y en el álgido momento de su álgido- vida, cuando va a exponer el proyecto de su vida, Máximo. resulta que... Ah, no, Se suicida. ahora decido suicidarme. Poco ¿Qué- paradójico, ¿no? che, Poco la paradójico, luna, ¿no? o sea, no. Efectivamente. Pero claro, eso es todo, como yo decía, ¿no? Cuando una persona ya se enceguece o cauteriza su alma, Claro. es capaz de ir, Exacto. matar a cualquier Y cosa. no le Ya importa hay- nada. Ya le da no, igual ya no hay- el con tal acto de que tenga. salvarme, con tal de Sí. protegerme, Con tal y de ya luego permanecer caemos en en esa temas corrupción. de narcisismo, en temas de psicopatías, bueno, ya vamos, que eso es otro tema, el psicópata, que toda esta gente que hace tipos de corrupción, hay una grande psicopatía detrás Claro, de todo claro. esto, ¿no? Gente insensible, pero ahí sería otro programa en el caso de que podríamos decir la psicopatía se nace psicópata o Se uno hace. se hace psicópata de acuerdo a la situación, el dinero, el poder, como tú dijiste, Se el nace poder, lo el que dinero hace. corrompe, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pero bueno, es otro tema que no, ya Sí. es otra sopa Sí, para meternos. otro día lo debatimos. Eso también a Samuel Porque le hay interesa mucho la de psicopatía. psicopatía. Sí, sí, todo sí, yo esto que vengo estamos y hablo de hablando. todo, hablo de la No, psicopatía. sí. ¿sabes qué, Eduardo? Hay mucho de psicopatía Sí. en esto que estamos hablando, porque son gente que Sí. ha alcanzado una insensibilidad. Sí, claro, es una de las características principales exacto. de ellos. Es como, la falta en lugar de- de el ladrón de guante blanco, el psicópata de guante blanco. Exacto. Porque yo creo que en algunas Sí, sí. esferas hay psicópatas de guante Sí, blanco. sí, sí, sí. Tal cual. Además, el psicópata es la personalidad del psicópata. Se dice, se estudia, que justamente es amante y busca este tipo Sí. de profesiones, ya sea empresarios, dirigir grandes empresas, Claro. dirigir gobiernos, porque ahí es donde él puede explayar su psicopatía, su endiosamiento, ¿no? Su dominio, su poder, el ser aplaudido, el quedarse amarrado a ese poder cuanto más pueda. O sea, esos típicos síntomas psicopáticos, ¿no? De todas maneras, no sé qué os parecería, porque en verdad, yo creo que nos tiraríamos horas aquí. Es verdad, es un tema... Pero porque el tema se las trae y podríamos dar muchísimas más Sí, pinceladas. sí, 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 sí. Pero me gustaría dejarlo aquí, porque creo que con lo que hemos expuesto entre los Hasta tres... creo que podría haber una parte 2, ¿eh? Una parte 2, sí, la parte dos. completamente. Pero a lo mejor podríamos ver una conclusión. Podríamos, ¿no? Pero- podríamos traerlo a Pedro Sánchez para que. A ver. No sé yo si aceptaría venir, pero creo que las ideas fundamentales acerca de lo que es el tema de la corrupción, tanto desde la perspectiva espiritual, legal, de ciencias políticas o política, creo que ha quedado bastante claro. Hemos expuesto yo además, pienso, bastantes ejemplos con los cuales aportamos luz. No solamente en la problemática que existe y está ahí, sino que creo que también hemos aportado, aunque sea una breve pincelada, de cómo solucionar eso, ¿no? Entonces, yo creo que nos quedaríamos aquí. Lo podemos ampliar o hacer una segunda parte, pero para eso hay que hacer una cosa muy importante. Y es que la gente que nos esté viendo, no solo que se suscriba, sino que le dé like. Así es. Activa la campanita. No, no, si- la campanita no. Tiene que darle like. La gente le tiene que dar Y like. suscribirse si les ha gustado, Si Samuel claro. quiere Mire, si no sé, Samuel vuelve. se me ocurre, ¿no? Si tienen ganas de que vuelva, no sé si les pareció adecuado, accurate, mi Intervención. mi intervención, mi disertación, no sé, que lo expresen
y vemos ahí a ver qué sale. Y si Sí, no hay sí, likes, sí, pues ya sí. sabemos. Si no hay likes, Si no, lo hacemos no, con no, Rado y yo, sí, así ni es, me así echan y es. no Sí. vuelvo nunca más a la vida. Sí, sí. No, pero fuera bromas, yo creo que es bueno que la gente en este punto comparta no solamente este vídeo, sino que muestre un poco su interés Sí, sí, en sí. si este tipo de contenido le ha gustado O no. Claro. o no. Y si le ha gustado efectivamente, pues ampliar. Sí, Sí, yo creo que la haber perspectiva. llegado hasta este punto, yo Sí. creo que amerita, porque Sí, estuvimos hablando sí. un rato Bueno, largo, sí, sí. Así que bueno. Yo lo que quisiera decir para concluir, si me permites, Claro. una pequeña conclusión. Si querés concluir cada uno una frase breve. Yo pienso Sí. que, viendo desde el punto de vista teológico, cristiano, bíblico, como lo queráis llamar, yo creo que es un problema bastante complicado, la corrupción, lo que llamamos pecado, porque es algo que se agrupa con todo lo que es nuestra naturaleza fallada, pecaminosa. Y yo creo que estamos buscando soluciones en tal personaje, en tal gobierno, en tal partido político, en tal persona que estamos esperando, y salimos a la calle gritando: queremos paz, basta de corrupción, basta, que queremos justicia. Pero en realidad los mismos que gritamos también tenemos ese gen corrupto dentro de nosotros. Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es un personaje que no tenga ese gen. Que no tenga ese gen corrupto. ¿Existirá? Sí, se llama Jesucristo. Y ese personaje Jesús que vino justamente a mostrarnos el camino. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios vino para abrir nuestros ojos, para darnos, no seremos ángeles. No vamos a vencer la corrupción porque es algo que está en nuestra carne, pero nos va a enseñar el camino para saber controlarla, para tener el poder. Pablo mismo decía: yo hago en mí lo que no deseo, estoy queriendo hacer el bien, pero no puedo, hay algo en mí que no me deja, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo creo que por ahí va la solución. Claro, la gente dirá: tú, la religión. No, no es religión, no es religión. Yo hablo del Jesús de los evangelios. Yo hablo del Jesús que no tiene nada que ver con las religiones católica, protestante, bautista, Hablas lo que de una sea. persona real. No, es una persona real. Y cuando tú tienes ese contacto y Él se convierte en tu amigo, en tu colega, en tu Dios, en tu creador, lo reconoces como tu creador y se convierte en tu compinche de vida, tu vida cambia. Yo en mi juventud, antes de conocer a Jesús, hice barbaridades. Yo también hubiera sido un corrupto. Yo no puedo señalar a los del gobierno, porque si yo estaría en el gobierno hoy sin Jesús, sería a lo mejor peor que ellos. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Exactamente, ¿no? exactamente. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y aquí no se salva nadie. Aunque critiquemos al gobierno, a Juan, a Perico o a Andrés, no se salva nadie. Entonces, yo creo que ahí está la solución. Necesitamos a alguien que ha venido a este mundo sin tener esa genética corrupta, esa genética pecaminosa, y ese es Jesús. Que es difícil entenderlo, porque mucha gente dirá: sí, ¿dónde está la solución? Es que no hemos contactado con Jesús. Hemos contactado con religiones, hemos confundido a Jesús con religiones, con instituciones, con denominaciones, con mil cosas, y hemos usado a Jesús incluso para nuestro beneficio, guerras santas y no sé cuántas cosas, pero de eso no tiene nada que ver Jesús. Es una cosa completamente diferente. Es que a lo mejor la pregunta está mal planteada desde el principio, es decir, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Y a lo mejor la pregunta correcta es: ¿quién es la solución? ¿Quién es exactamente? Ahí has dado en el clavo. A lo mejor la pregunta llevamos milenios haciendo la pregunta mal y por eso nunca la encontramos. Así es. Pero ¿y si hacemos la pregunta correcta? ¿Quién es la solución? Así que Exacto. yo creo que con eso... Y yo creo que no la podrá erradicar, porque hasta que no nos seamos liberados de este cuerpo de carne, ¿no?, y hueso, que donde estamos heredando todo el código genético, digamos así, pero nos va a dar el camino para saber cómo poder saber otra vez, revivir esa conciencia, volver a tener nuestra alma vida, resucitarnos espiritualmente y saber distinguir lo bueno de lo malo. Como pasó en Nuremberg, que le dijeron: vamos a juzgarlo según la ley de la conciencia. Pero ellos no tenían conciencia. Pero Jesús vino a darnos esa conciencia. Total. Y ahí está, yo creo que esta es mi solución
A lo mejor me toman por loco, pero es mi solución desde el punto de vista bíblico y cristocéntrico. Bíblico, apostólico, romano. No, cristocéntrico, no, más bien cristocéntrico, ¿no? No sé vosotros lo que pensáis, pero bueno, es un poco como yo lo percibís, ¿no? Sí, sí. Sí, porque yo lo vivo en carne propia, que yo también hubiera sido un corrupto de cagarrate, ¿no? Pero ahora tengo algo que controla mi vida, que influencia mi vida, que me hace ver las cosas. No lo hagas, porque vas a salir perdiendo, no vas a ganar nada. Son 4 días que vas a vivir aquí, macho. Mi conclusión legal sería una pregunta, y va a ser breve, y es: ¿qué ocurriría si se aplicara no una solución impersonal, sino una solución basada en una persona, como Jesús, la que estabas citando, a nivel legal? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Muy buena pregunta. Yo concluyo con esa pregunta, y yo la respuesta tengo una, pero que cada uno la responda. Esto me hace recordar a Jesús cuando entró en el templo y habían hecho los mercaderes un negocio del templo, ¿no? Y Jesús tiró las mesas por el aire, tiró todo. Esa era su justicia. Es decir, esta es una casa de ladrones y aquí se viene a honrar, aquí se viene a orar, ¿no? Y no sé, me has llevado por ese camino. ¿Quieras, Samuel? Sí, bueno, a ver, yo creo que como conclusión me gustaría decir que realmente parte de lo que hablamos, ¿no? Me quiero centrar en el momento en el que hablamos de que hay que concientizar sobre esto y que hay que llevar a una mayor, como lo digo, como expresión de esta problemática y lograr que sea algo que se corra la voz y que podamos ser capaces de entender la magnitud del problema, ¿no? Desde mi lado de vista político, ¿no? Sí. Es un problema grande y creo que está en nosotros al fin y al cabo cambiarlo, ¿no? Pero si no se realiza un cambio fuerte y no nos ponemos las pilas y no lo empezamos con una fuerza, ¿no? Y no lo hacemos como con esa potencia con la que hay que hacerlo para derrocar al final, no voy a decir al sistema, pero este sistema corrupto en el que vivimos, ¿no? Si no dejamos un poco de lado las pantallas y las redes sociales y no dejamos de ser esa generación idiota, no vamos a poder terminar con esto de una vez por todas, ¿sí? Entonces, mi conclusión es esa, o sea, intentar de a poquito dejar de que cada uno llenarnos tanto la cabeza de lo que no hay que hacer, llenarnos la cabeza de lo que nos tenemos que llenar la cabeza. Sí. Pues, gente, lo dejamos aquí. Muy bien. Un placer haber tenido este debate, conversación con vosotros, y quién sabe, a lo mejor esto se vuelve a repetir. Así es. O ampliar. Muchachos, ha sido un placer. Les agradezco muchísimo la invitación. Y bueno, hasta la próxima, a ver cuándo nos volvemos a ver. Sí, igualmente, yo también aprendí mucho también de vosotros, sobre todo de tu parte legalista, de algunas cosas que no conocía, de todos estos procesos, de la impunidad y todo esto que se ha hablado, que la verdad que me ha dejado a boca abierta, ¿no? de esta situación. Pero bueno, muchas gracias también a ti por haber venido desde lejos, que has venido aquí a este podcast, y bueno, sigue estudiando fuerte. Lo haré. A ver si un día podemos solucionar el país. A ver si podemos sacar adelante las ciencias políticas, quizás un día seas un político, pero un político diferente. Por favor. Eso es lo que hace falta. Políticos diferentes, políticos llenos de pasión y también, digamos, como digo yo, desde el punto de vista cristiano, políticos que tengan un amor por Jesús y por seguir a Jesús, y también y por los valores de la rectitud, ¿verdad? Exactamente. Pues te lo pedimos en el nombre del podcast de Conrado Animalero. Amén. Así es. Amén. Gracias. Nos vemos.